Yani, este es un tema, ¿verdad? Que sí es muy recurrente en las redes sociales. La gente habla mucho, la gente pregunta mucho, digamos. La gente pregunta mucho, la gente que nos está viendo ahí pueden preguntar, pueden hacer preguntas en vivo, ¿verdad? Aquí está una experta en taxes, ¿verdad? Ahora, hay que ser claro en algo, ¿verdad? Usted va a dar unas recomendaciones, ¿verdad? No quiere decir que es palabra de Dios, ¿no? Sí. Exactamente. Sobre todo, es educativo, es una charla informal educativa, no es para nada consejo profesional sí, muy escrito. No, que no pague los impuestos, tírate de un puente. Sí, no, eso no se puede decir, no, eso no es así. No, así no tanto. No tanto tampoco. Entonces, primero que todo, ¿verdad? Una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué tenemos que hacer los taxes? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la magia. Nosotros llegamos a Canadá, muchas personas vemos la cantidad de nieve que nos cae, lo limpia que está la carretera cuando llega, que si hay que pagar por la carretera para que limpien la nieve, por los servicios públicos, la biblioteca, el sistema escolar, todo el presupuesto que cumple el gobierno federal y por tanto los gobiernos provinciales, la salud. Nos gusta entonces recibir beneficios. Alguien tiene que pagar por esos beneficios y esos beneficios se sustentan con los impuestos que pagamos. Ok, entonces, digamos, si yo no hago la declaración de impuestos, ¿verdad? ¿Es algo que no es legal en Canadá no hacer la declaración de impuestos? ¿O sí se puede hacer o no se puede hacer? ¿O una determinación como dice un amigo mío, es personal de esa persona? Personal de esa persona. Como dice un amigo mío que hace video. Bueno, en fin, dale. Sí. Legalmente, en Canadá, tú no estás obligado a hacer las declaraciones a menos que tú debas impuestos. Pero si, por ejemplo, no debes impuestos, pero no haces las declaraciones porque no estás obligado, no recibes beneficio. Entonces, ¿Y cuáles son esos beneficios de las personas que hacen y las que no hacen? Beneficios, por ejemplo, cuando eres de bajos ingresos, puedes recibir beneficios cuando el gobierno te paga de vuelta un porcentaje del GST, HST, que es el impuesto sobre la venta. Beneficios del Child Benefit, que reciben las familias con niños. Entonces, si no haces la declaración de impuestos, incluso aunque no tengas que pagar o sea en cero, no puedes recibir esos beneficios de vuelta. ¿A partir de los 18 años se hacen los impuestos o antes? Yo recomiendo que lo hagan desde que tienen ingresos. El Social Insurance Number, todo el mundo debe tenerlo. ¿Por qué? Porque te crea historial crediticio en primer lugar. Te crea el récord de que tú estás trabajando, de que estás contribuyendo. Al momento de comprar una casa ya tú tienes tus récords, te revisan. Para los nuevos inmigrantes, que bueno que nosotros llegamos, es muy importante porque a los momentos de aplicar para todos los procesos de residencia, te piden las declaraciones de impuestos. O sea que si, por ejemplo, si... Es un requisito. Oye, pero entonces ¿qué pasa si yo, por ejemplo, si una persona está en un estado, no digamos en qué estado, pero digamos, pongamos un ejemplo, está esperando unos papeles, ¿no? ¿Verdad? Una declaración de impuestos puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia, por ejemplo, si es una persona refugiada. Empezamos diciendo... O sea, debe tener la residencia permanente, por lo menos. Sí, por ahí voy ahora. La residencia tributaria no es lo mismo que la residencia de visa. Tú puedes ser un residente temporal, puedes ser estudiante, puedes ser un refugiado, pero para Canadá, como ya tienes lazo de que estás aquí residiendo, de que estás trabajando, de que estás estudiando, eres residente tributario y puedes contribuir a los impuestos y a su vez recibir beneficios. Oh, wow. ¿Y cuáles sería por poner un ejemplo, verdad? Hay muchos beneficios y vamos a ver con los mitos y las leyendas, ¿no? Mitos y leyendas de beneficios, ¿no? Porque es que hay gente que dice, no, es que si, digamos, ¿no? Si voy al gimnasio, ¿verdad? Si voy al gimnasio, ¿es mito o leyenda? ¿El gimnasio se puede declarar en los impuestos? Mito, totalmente. Totalmente mito. Jader, si tengo una mascota, ¿se puede declarar en los impuestos? No, realmente. No. Pero realmente es una pregunta que me hacen cada año. No se puede. No se puede. Es solo por el amor y la satisfacción de tener la mascota. Hay una pregunta que se hace todo el mundo y es últimamente, los que reciben plata en efectivo cash o los que le dan o le pagan por directo en un transfer, por decirlo de cuenta. ¿Eso suma como prácticamente un cheque o cómo es eso? Sí, en Canadá tú debes declarar todas tus fuentes de ingreso. En realidad, para temas contables y temas tributarios, el cash es otro sistema de pago.
Ahora, no es lo que pasa que la gente entonces, yo digo la gente, soy de Cuba, no es de malo. Cuando te pagan en cash, no es que estés por el mercado negro, es que es un sistema de pago, pero realmente es una fuente de ingreso y debes declarar todas tus fuentes de ingresos universal, no importa dónde se y que va a ayudar para tener mejores y mayores beneficios, por supuesto. Y de pronto a veces la gente tiene la tendencia de no declarar todo pensando en que les puede ir mejor y resulta que no es así. Por eso hay que declarar todo. Es peor porque, por ejemplo, vas a comprar una casa, no tienes crédito, no tienes ingresos suficientes porque durante años solo declarabas el ingreso que recibías como empleo y se te olvidó declarar un ingreso de pensiones que tenías en otro país y no cumples con un nivel de ingreso. Primero es ilegal, tú declaras todo lo que tienes, pero igual te ayuda a tu historial crediticio. Ok, mito o leyenda, ¿verdad? Mito o leyenda, ¿verdad? Si yo estudio, ¿verdad? ¿Puedo declarar mis estudios? Eso es real. ¿Qué? Ahora Sí. te voy a decir el mito de la parte de los estudios. Ajá, para ver. Que esa pregunta me la hacen muchísimo también. Cuando yo estudio, me devuelven mi tuition back. Me lo devuelven de vuelta lo que yo pagué. Y no es así. Eso sí es un mito total. El estudio te da un crédito. Y te da un crédito contra impuestos que tú pagaste. Es decir, si tú solamente estudias y no tienes trabajo, en ese año no te devuelven nada. Ajá. En el año que tú empieces a trabajar, porque ese crédito no se pierde nunca, ese crédito entonces lo puedes aplicar contra los impuestos que pagaste por estar trabajando. O sea, la casa nunca pierde, ¿eh? Pero ese crédito se utiliza de manera inmediata o parcial. Puedes usarlo de manera inmediata si ya estás trabajando, puedes transferírselo a tu pareja, a tus padres, incluso a los abuelos, y no lo pierdes. Si no lo transfieres, hay un límite que tú puedes transferir y el resto te queda a ti para cuando tú tengas que pagar, entonces usar esos créditos y el impuesto que pagaste te lo devuelven. Pero no es realmente que te devuelven el tuition. Pero pierdes menos. Pierdes menos. o sea, en realidad, el ¿verdad? Estudio el estudio es bueno, es un bueno. crédito muy bueno porque realmente tú inviertes en ti, ¿verdad? Mito o leyenda, en Estados Unidos, ¿verdad? Se puede declarar el mortgage. ¿En Canadá se puede declarar mortgage o no? En Canadá realmente el pago completo del mortgage nunca lo declaras, pero por ejemplo, si trabajas desde la casa, tienes una autorización de tu trabajo como empleado que trabaja, hay distintos tipos de trabajos. Si trabajas por comisiones, que puedes declarar el interés que pagas en el mortgage, pero realmente no Eso también es un crédito, la hipoteca. Un crédito pequeño. Es muy pequeñito realmente. Cuando tiene más impacto es cuando tienes un negocio. Ajá. Y estás trabajando desde tu casa, que cumpla los requisitos también, porque no es que yo digo tengo 10 oficinas y una de ellas es mi casa. Una de las partes que reclamas es el interés que pagas en la hipoteca. Oh, pero bueno. No la hipoteca realmente. Jade, las preguntas que tiene la gente, porque la gente puede, un momentico, la gente puede preguntar, a Jade ya le acaban de tirar un par de preguntas y la gente puede preguntar, la gente que está en el chat y nos está viendo en este momento, porque preguntan en las redes sociales, oye, pasa todo el día preguntando, si tengo dos novias, pues las puedo declarar. O sea, la gente pregunta con cantidad de cosas, ¿no? No, la gente que pregunta en el chat tiene la oportunidad de preguntar y gratis, como nos gusta a nosotros. Como nos gusta a nosotros. Por hoy. Sí, después hablamos de eso. Sana me estaba preguntando aquí a través del chat y es el siguiente tema que tiene que ver con el banco. ¿Es preferible que yo vaya donde un contable a hacer mis taxes o que el banco directamente lo haga porque recibo información publicitaria del banco que me hace los taxes? Bueno, yo primera vez que oigo que el banco hace los taxes, pero bueno, vaya es un servicio nuevo que pusieron. Pero igual, hay sistemas de hacer las declaraciones de impuestos incluso gratuitas. El gobierno tiene, CRA tiene convenios con varias instituciones comunitarias donde tú vas, que se llama el Tax Free Clinic, y entonces tú vas y te hacen las declaraciones de impuestos sin costo, pero son declaraciones de impuestos muy básicas, no para negocios. Pero se benefician muchos nuevos inmigrantes que llegas aquí, no sabes nada, tienes un solo T4, algunos gastos médicos y te lo hacen sin costo. La otra opción es que tú puedes hacerlo tú solo, hacerlo con un software. Pagas el software, haces tus taxes. Ahora, cuando yo sí considero que las personas deben buscar ayuda, es cuando tienen un negocio. O está metido en problemas. Cuando tienen inversiones, cuando tienen que no saben lo que están haciendo, y a veces es mejor entonces pagar
que después entonces que venga el Hay un el caso golpe. que conozco recientemente de... Diga el nombre de quién. Diga el nombre de quién. Conozco recientemente que esta persona, yo no sé qué pasó sinceramente, porque a la persona le hicieron los impuestos y el contador o la persona que le hizo le dijo que debía pagar, él tiene una empresa, debía pagar cierta cantidad. Y el revenue le estaba haciendo un cobro bastante alto sobre eso. Resulta que consiguió a otra persona que hizo los taxes y logró reclamar porque la persona que le estaba haciendo los taxes con antelación estaba haciéndolos mal. ¿Y qué sucede? Tenía que pagar un dinero que realmente no debía. Entonces, ¿por qué pasan esos casos? Puede pasar. Hay ¿Equivocación errores, de quien lo hace errores, o por qué? Y a veces se equivoca la persona, a veces ha pasado que uno se equivoca y tú mismo reflexionas y vuelves y haces un amendment, pero Se puede hacer. no es lo cotidiano No que es te lo pasa. cotidiano. Y pasa y, por ejemplo, alguien te lo hace mal y tú reclamas con esa persona que te hizo las declaraciones, que pasó, que revisamos, que... Cotidianamente hemos escuchado a muchos latinos, Sí. hablando de latinos específicamente para no hablar de otros, que resulta que dicen, es que X persona me hace los impuestos y me da mayor ganancia que otro. Pero yo pienso que eso, no, yo pienso que eso, ¿qué significa? Yo no eso entiendo depende de la persona, eso depende de la Exacto, persona. yo no Porque, por entiendo. ejemplo, si los latinos si tienen 3 hijos, le va a ir mejor, sí, claro pero que sí, yo sí. lo que no entiendo porque es que esas personas, No. dice, uno se pregunta si trabajan normalmente y hacen sus impuestos normales, ¿por qué van a tener más beneficios? Yo creo que no tiene nada que ver. No ¿cierto? tiene nada que ver. Si lo hacen correctamente, no tiene nada que ver. Hay personas incluso que como el marketing que te dan es que yo te maximizo el refund. Ya. Un contador lo único que puede hacer es reclamarte lo que tú estás legalmente establecido para reclamar. Que debe ser así, por Y supuesto. es lo que vale. Porque Bueno, entonces hay una cosa interesante. Usted se encarga de hacerle los impuestos a personas independientes, casados, solteros, de todo índole. divorciados, con negocios, con alquileres. ¿Dónde deben comunicarse para hacer esos impuestos con usted? Nosotros ahora en este momento, ya imaginas, el teléfono no para y hemos tenido ¿Cuál es personas el número? incluso que me llaman y otra vez está trabado. El número es 613-236-8746, pero la manera más fácil es a través de nuestro sitio web, que es dcastro.ca. Repita, por favor. dcastro.ca. A Dayani, en la D de Dayani, Castro, inconfundible.ca. ¿Deben pedir una cita para ello? Ellos nos envían tengo una forma que se llama Let's Have a Coffee Chat. Ay, Ok. Me encanta el café y ahí mismo donde está el café se comunican con nosotros. Todos los procesos nosotros los hacemos online, todo es electrónico. Hacemos citas virtuales con las personas, pero todo es Los de forma costos son electrónica. desde ¿Cómo exactamente? económicos, ¿Cómo porque es dependiendo la persona, la ¿no? hora usted se cobra? ¿Cómo se cobra exactamente? Cobramos una base en dependencia del tipo de ingreso que reporta, no la cantidad, Ok. sino Ah, ok. el tipo. No es lo mismo un empleado que un estudiante, que un pensionado, El independiente. que una persona independiente o que tiene 10 negocios o una persona que tiene uno, Claro. no paga lo mismo. Exactamente, el tiempo, entonces ¿qué puede Depende de cuáles son los ingresos a reportar, si tiene ingresos en el extranjero, si tiene propiedades en el extranjero, que es el sí. tema, O sea, lo que está en el es el extranjero, tema mayor. si está en el extranjero, por decir algo, Emilio o yo No me tenemos ponga una a mí de ejemplo. Emilio. No me ponga a mí de ejemplo. porque Emilio. Están escuchando, tenga una casa. Los hombres no facturamos. Son las mujeres. Los hombres no facturamos y los hombres sí lloramos. Así que Hoy déjalo vas así. a llorar. Entonces, la persona tiene una casa en otro país, por decir algo, en República Dominicana tiene una casa. Esa casa Yo tengo- pagan impuestos a República Dominicana, están pagando ya sus impuestos porque el mortgage, como dice Emilio, todas esas cosas. Diablo, qué difícil me la pusiste. Eso también tiene que representarse en Canadá, entonces se estarían pagando dos impuestos. No, ese es no está reportando el ingreso. Ok. Una cosa es el ingreso que esa vivienda pudiera tener. Por ejemplo, imagina que tengas una propiedad. En Canadá reportas propiedades totales que tengan más de $100,000 de evaluación. Si tu propiedad es una propiedad que tú la tienes en tu país, pero la tienes porque es tu casa de descanso o tus padres viven ahí, es decir, que no está involucrada en ningún negocio, esa propiedad no se reporta. Pero si tienes una vivienda, esa vivienda está en un Airbnb o está rentada o forma parte de un negocio,
esa propiedad se reporta. Ya sabes, Emilio, no puede reportar. No puede reportar Entonces, nada. no pagas impuestos, pero se reporta. Porque en el caso de que tú la vendas, Canadá sabe que tú tienes esa propiedad, y si la vendes, entonces sí pagas impuestos sobre la ganancia. Bueno, otro de los mitos, como tú dices, es quien gana una lotería. Exactamente. Dicen que se ganó la lotería, un ejemplo, se ganó $1 millón, hace los impuestos con ese $1 millón y se lo gastó todo. ¿O no se lo La gastó? lotería en Canadá es free. Es free, o sea que es igual que el seguro de vida, tú tienes el seguro y el beneficiario. O sea, no va a pagar impuestos sobre eso. Pero mire que le voy a hacer un caso, ¿no? Resulta, ¿verdad? Que la persona tenía RSP. Y esa persona, ¿verdad? El RSP también es una deducción. Es una deducción, esa es otra verdad del mito, ¿no? No te dan todo el valor, te dan un porcentaje sobre el RSP, ¿no? Entonces, en el RSP, ¿verdad? Esta persona fallece, pero no había cumplido los 65 años todavía. La persona falleció temprano. Entonces, lo que le hicieron fue que le devolvieron el dinero a esa persona que ya había fallecido en el mes de junio. Esa persona ya fallecida, tuvo que hacer su declaración de impuestos del año siguiente para abril. Los familiares, porque recibió todo el RSP, ¿verdad? Y el RSP al momento dependiendo de donde esté, ¿verdad? Y vamos a hacer una pregunta ahora sobre Quebec y Ontario, ¿verdad? Es dependiendo de donde esté, ¿verdad? Como sacó, fue una ganancia ocasional, pongámosles un ejemplo así, digámoslo así para más coloquialmente, ¿no? Y esa persona que ya había fallecido hace 7 meses, le tocó hacer los impuestos fallecidos. O sea, que uno ni muerto se salva. Eso te iba a decir, y tienes 2 puntos ahí en el RSP. Lo que pasa, uno, con el RSP, es que cuando tú haces aportes, se te reduce tu ingreso gravable. Pero cuando tú lo empiezas a cobrar, que se supone que lo cobras en la pensión, ya se vuelve ingreso gravable y tienes que pagar impuestos. Y la segunda parte es que después que tú falleces tienes que hacer impuestos y pagar las deudas. O sea que CRA va primero. Ya pagaste impuestos. No te mueras todavía. Estás recibiendo y de eso también vas a volver a pagar impuestos. Imagínate tú. O sea, el tipo ahorro. Ya el tipo está por allá en el más allá y está pagando impuestos. Bueno, ¿cuándo es el último día de los impuestos? Para personas que no son trabajadores empleados es abril 30. Para los flojos. Para los flojos, no los flojos, que trabajan mucho, empleados. Empleados. Independientes, pero trabajadores independientes es hasta el 15 de junio. Trabajadores independientes y su pareja es hasta el 15 de junio. Pero si deben algo, el pago tienen que hacerlo antes de abril 30. ¿Cuál es la fecha a tope? Abril 30. Abril 30. O sea, usted en este momento yo le he robado a usted unos 15 minutos de su valioso tiempo, ¿verdad? Para la gente que nos un placer estar aquí con usted. Sí, porque le hemos robado, porque yo me imagino que usted está súper ocupada en este momento, ¿verdad? Usted está tomando café y tirando números, ¿no? Así mismo es el día entero. Perdón, haciendo números. Tirando una cosa. me lo dije al estilo caribeño. Sí, de la bolita. Vamos a tirar los números, entonces me siguen en el canal a ver quién se ganó la lotería. Exactamente. Entonces, tenemos un mes y 10 días más o menos, ¿verdad? Para un mes y 10 días para hacer la declaración de impuestos. Hacemos un pequeño resumen. La declaración de impuestos es importante, Jader, porque por ejemplo, si tú tienes un T4, ¿verdad? El T4 es el del empleo, ¿verdad? Tienes uno solito, tú puedes ir a... ¿Qué? ¿TurboTax puede ser? ¿Un software? TurboTax. Hay mucho software. Además, yo me acuerdo que anteriormente, ¿verdad? Cuando yo era joven, yo iba aquí al Revenue Canada, te daban un formulario, tú lo llenabas y hacías le metías el T4, ¿verdad? Y lo mandabas, ¿verdad? Y te daban el GST de regreso si tenías, si calificaba, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto hacer los impuestos tenemos un beneficio, ya que de pronto te devuelven hasta el GST. Si tú trabajaste menos de 30,000 pesos, digamos, al año, que no creo, porque el sueldo mínimo ahora son como 17, más o menos, ¿no? Sí, pero ese GST es otra cosa, es otro enredo. No, pero estamos en el 16.57 en 16.57, o sea, es como menos el mínimo. ¿Cuánto es? 32. 14, aquí es 17.20. Como 17, entonces es como 34 es el mínimo. Si trabaja full time. Si trabaja full time, digamos, en un almacén, digamos. Trabajas en un almacén que te pagan el mínimo, ¿verdad? Son más o menos como $30,000, $34,000, ¿no? Al año, ¿no? Quizás más. Bueno, digamos.
digamos, si haces unas horas extra, pero bueno, en fin, si ganas, ¿cuál es el mínimo de los impuestos? ¿Son 30,000, 34,000? ¿Cuál es el break? No, hay un break primero que es el básico, que es libre de impuestos, que son, eso todos los años cambia, lo bajaron a 14,000. 14,000. Que es libre de impuestos. Sobre eso entonces empiezas a pagar impuestos, pero Canadá tiene un nivel de escaque. Sin beneficios. Ya empiezas, no te queda más remedio. Pero entonces te taxa, por ejemplo, los primeros 50,000 digamos, vamos a decir, al 10% el federal, es más, al 15% el federal, y Ontario te taxa entonces al 5%, Quebec te taxa entonces al 9%. Después que pases ese escaque, ya sube. Y en lo que va subiendo, mientras más ingresos tengan, más impuestos pagan. Mire, ahí está ya. Bueno, la gente que está en el chat puede preguntar. Vamos a hacer la última pregunta. Emilio, no gane mucho porque le toca pagar ese es otro mito. Ese es otro mito. Vamos con ese mito. Vamos con ese mito. Es verdad que si trabajo demasiadas horas extras, tengo que pagar mucho más impuestos. Eso es verdad, es mentira, que las horas extras se las regala uno al gobierno. Yo he escuchado ese mito, ¿eh? Es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque el dinero que tú ganas sigue siendo tuyo. Tú pagas más impuestos, pero hay maneras legales de pagar menos impuestos. Sí. Aportas al RSP, tú pagas tus impuestos y puedes aportar a un tax free saving account, y lo que ganes ahí ya pagó su impuesto. Ajá. Entonces hay formas legales, puedes hacer inversiones, comprar casas, montar negocios. Entonces hay maneras que tú puedes mantener tu dinero en el lugar, legales. Exacto, lo importante es demostrar que ese dinero se está utilizando y lo otro, porque se está ganando, pero se va a utilizar, exactamente. Lo malo sería que se lo gane y no tenga nada que hacer con él, sino que lo tenga de sobra. ¿El ron es declarable o no declarable? El ron no, ¿verdad? Y la compra de la lotería tampoco es. No, tampoco. Por ejemplo, mira, hay muchas dudas sobre eso, porque por ejemplo, cuando tú participas en el CHIO, tú estás comprando el ticket de la lotería de CHIO. Como tú esperas algo en retorno, porque tú esperas ganar, por eso compras el ticket, eso no es una donación. Es una donación cuando yo le dono al CHIO y el CHIO la usa le voy a decir algo. Esta radio que usted ve aquí, que estamos aquí hablando nosotros, estamos haciendo una clínica, ¿no? Estamos haciendo una clínica de taxes, ¿no? Así se llama, ¿no? Clínica de taxes. Exactamente. Esta radio es una NGO. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le donas a la radio más de 25 pesos, tú tienes un recibo de regreso, y ese recibo se lo incrustas, como dice un amigo mío. Se lo incrustas, dice un amigo mío, ¿no? Se lo metes. Sí. ¿Verdad? No dije meter para que no piensen mal, ¿verdad? Entendimos. ¿No? Iba a decir a los costeños, pero no, mejor no. A los colombianos, dije. ¿Cómo dicen los colombianos, señora? Con la tierra. Bueno, en fin. No. Dejémoslo ahí. Ya entendimos la palabra. Se lo pueden como deducible, ¿no? Hay otro, eso sí es verdad. Sí. Tú sabes que había uno que no sabíamos y yo lo aprendí, ¿no? Si tú haces voluntariado en los bomberos, también te dan un tax, ¿no? Un tax receipt. Un tax credit. O sea, que la gente que quiera hacer voluntariados en los bomberos, no solamente en los bomberos, ¿verdad? Creo que además en los bomberos o en otra parte. En los bomberos, ¿no? Y los rescatistas. Los rescatistas, exactamente. Sí. Esa gente recibe un tax. Un tax credit, igual si aportas a partidos políticos, aportas a obras de caridad. Y desde hace como 2 años si tú te suscribes a suscripciones calificadas, por supuesto, no es que exista un periódico ahora y yo voy y lo pago y ya. Hay una lista grande en CRA. Pero, por ejemplo, te anotas para recibir online el Ottawa Sun, y eso lo puedes reclamar como un crédito. ¿El gimnasio se puede o no se puede el gimnasio? No se puede. El pase del Sigue bus. yendo al gimnasio, pero no. El pase del bus ya no se puede. no se califica. La renta de los... La renta se utiliza para recibir un beneficio. No te reduce impuestos para nada. Lo que hace es que si eres de bajos ingresos, te da beneficio, pero si trabajas desde la casa, entonces puedes reclamar también una parte si eres self-employed, o si trabajas desde la casa y tu empleador te lo autoriza. Si eres locutor de radio, ¿te dan beneficio? No. Tampoco.
Bueno, yo creo que ha sido una tarde bastante amena. Hemos iniciado hablando de deportes y luego hemos pasado a este tema de interés que de verdad que nos agrada mucho porque hay muchos interrogantes. Yo creo que todavía nos falta muchísimo porque cada persona, cada cabeza es un mundo, se dice, y aquí hay muchas inquietudes porque hay de toda clase de trabajadores que necesitan por su desconocimiento, por muchas cosas, tener esa capacidad para saber qué hacer con sus impuestos. Yo creo que por eso es importante que personas como usted den este tipo de tip de conocimiento a nuestro público amante de la radio, Chubo Radio 89.1 y Radio Alegre, para que puedan entender y comprender lo bueno que es este tipo de acciones para manejar los taxes en Canadá. Yo quiero agregar una notica pequeñita ahora que me viene a la cabeza. Usted lee rápido porque todo lo que quiera, no hay problema. No, porque muchas veces pregunta, ¿por qué mi amigo y yo hacemos lo mismo y él recibió más dinero que yo? Y es que los impuestos es algo individual, depende de la base, depende de tu familia, si hay disabilidad, algún tipo de disability en la familia, depende de si tienes tuition, si tienes crédito. Entonces, incluso dos estudiantes, uno trabaja y otro no van a recibir la misma cantidad de dinero de vuelta. Entonces, mucha gente a veces viene y te dice, pero ¿por qué yo solo recibí 150 si el amigo mío hizo los taxis y le dieron 1,000? Porque es que cada caso es individual. Una pregunta, como dice Emilio, mito o leyenda, yo creo que es más realidad que cualquier otra cosa. ¿Los solteros pagamos más impuestos? ¿Por qué? No, los solteros pagan el impuesto que le toca. Lo que pasa, incluso una pareja con hijos paga el mismo impuesto que pagas tú. Donde se da un poco más de crédito es con las madres solteras o padres solteros, que entonces ya depende el hijo solamente de un solo padre, entonces eso sí recibe un crédito un poco mayor. Pero los casados reciben, si los dos trabajan a un nivel de ingresos moderados, pagan la misma cantidad de impuestos que tú. Pero yo conozco una persona. No huyas o no te cases por no querer pagar impuestos. No te cases por no querer pagar impuestos. Yo conozco a alguien soltero que eso todos los años es pague y pague y pague. Oye. Pero es empleado o es empleado. Es independiente, trabaja como independiente. Si es independiente va a pagar porque no le han hecho deducciones durante todo el año. Yo gano mucho por eso. Ya, que la cosa es conmigo. La cosa es conmigo. Llega el momento. Emilio, el soltero cotizado. Llega el momento que vaya esa persona que trabaja independiente, debe abrir una corporación para entonces poder planificar mejor. Empezamos mañana en la corporación, Emilio. Bueno, me anotan ahí. Bueno, la gente que quiera, Dayani se va a quedar. Usted no es de la época de la Y, ¿no? Usted cayó en esa. Usted tiene 25 años. Yo le huí a la Y, no sé cómo me tocó en el medio. Mitad. Ya venía. Dayani, sí. Dayani. No. Hay una cantante cubana que se llama Dayani, muy buena, a propósito, cantante de música como el son cubano, una cosa así, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, usted se va a quedar aquí un ratito, ¿verdad? Para ver si la gente le tira una preguntita de esas sabrosas, ¿verdad? Yo creo que hemos cubierto más o menos los mitos y leyendas y hemos hablado mucho sobre eso, ¿verdad? Nos gustaría que ustedes regresara aquí de pronto, más de seguido, ¿verdad? Por acá para que nos dé un par de ideas. Un par de ideas. Claro que sí, usted siempre, no solamente a usted, la comunidad siempre tiene abierta esta emisora, porque esta emisora es comunitaria, esta emisora es abierta para todos los latinos en la capital nacional de Canadá y en toda Canadá, ¿ok? Hay muy buenos profesionales que pueden ayudar y que están en disposición de venir de forma voluntaria y hacer eso es lo que aportar. Eso es sumamente importante porque el profesional tiene el conocimiento pleno para explicar, para descifrar ciertos aspectos que a veces de pronto los principiantes no lo tienen. Yo creo que eso es muy importante y usted lo ha dicho porque ya usted tiene ¿cuánto? 25 años de estar en el cuento, es una profesional. 25 años en el cuento. En el cuento de los números. Usted comenzó en el kindergarten. No, porque usted comenzó ayer. Usted comenzó, mira, comenzó siendo mi vida pasada. Pero si somos pelados todos somos jovencitos. A los 5 años empecé yo y ya llevo 25. 25, o sea que estamos 25, sí. Yo tenía 2 años y medio cuando eso. Bueno. Sí. Ahora es más viejo soy Me la pusiste difícil. Me la pusiste más difícil, ¿no? Diablo, qué difícil me la pusiste. O sea, ahora hice,
Esa es una pregunta interesante. ¿Los más viejos pagan más taxes o que los jóvenes? Pagan menos, incluso Pagan menos. porque le da un crédito, hay una deducción que se aplica a un crédito no desembolsable. Cuando tú dices que viejo, estás hablando de qué edad. Mayor de 65 empiezan, entonces... ¿Y 65 es viejo? No es viejo, estoy diciendo que dan Los crédito. jóvenes llegan Joven hasta los ha de 70. ser quien lo quiera hacer. No, hasta los 70 somos jóvenes. A partir de ahí Oye, empieza la edad adulta. Eso va en el alma. Exacto, aquí adentro del corazón siempre seremos jóvenes, así tengamos 100 mismo. años. Bueno, pero perfecto. Bueno, usted se va a quedar un ratico por aquí, ¿verdad? Para que la gente haga las preguntas, la gente que está en el chat. La gente estamos en el chat, están escuchando todo. Y yo creo que yo hice las preguntas que la gente estaba buscando. Porque lo que hice yo fue que me metí en todos los grupos, ¿verdad? Y comencé a buscar preguntas de taxes, preguntas de taxes, preguntas de taxes. Entonces, repítanos, por favor, antes que nos desliguemos de los micrófonos en estos momentos, ¿verdad? ¿Dónde la podemos conseguir a usted para que usted le dé esa luz al final del túnel, ¿no? Porque hasta la luz se paga, ¿ves? La luz se paga. Y esa luz se paga. A veces la luz y la luz del túnel también, ya dijimos. Se sigue Cuando pagando. se muere, Esa es la que sale más cara. alguien tiene que hacer los impuestos tuyos. Entonces, ¿qué pasa? Esa luz, ¿verdad? Al final del túnel, usted nos puede ayudar con eso. Entonces, díganos dónde la conseguimos a usted, ¿verdad? Así sea que le pidan el número de teléfono a usted. Pero, oye, la gente que pide el número de teléfono no es para estar llamándola a preguntarle estados sociales ni nada de esesas cosas, ¿no? Sino es para preguntar consultas profesionales de taxes. Aunque de pronto no hay nada de malo con eso tampoco, ¿no? No. No hay nada de malo con eso. Bueno, La vida es así. La vida es así. La vida es una ruleta, dice, ¿verdad? Nunca se sabe. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Bueno, perfecto. Entonces, el número, por favor, para que la página web de... Sí, en el website es dcastro.ca y el número del teléfono es 613-236-8746. Estoy en el Facebook, estoy en el Instagram. Me pueden encontrar. Igual por el Facebook me envían muchas preguntas y yo se las contesto. Porque pasa así, igual a veces me dicen una pregunta y lo que hago es que creo un post y entonces ya doy la información para todo el mundo. Ah, pues esa es una buena idea. Esa es una buena idea, viste, es una buena idea que si hace el post, hace un post que diga más o menos la pregunta, porque la gente pregunta mucho, ¿eh? La gente pregunta mucho, Javier. La radio somos nosotros, ¿verdad? Sí. Sin duda, la radio de los latinos somos nosotros. Damas y caballeros, estuvimos con una experta, ¿verdad? Muchas gracias. Dice una experta. Una experta. Es experta, por favor, en tax, ¿verdad? Aquí en la capital nacional de Canadá y de nuestra comunidad, que no es lo mismo, ¿verdad? Así es. Así que muchísimas gracias por venir, nos aclararon muchas dudas y estamos listos para hacer nuestros impuestos, sí. Por supuesto, ya estamos listos y preparados, que ha sido un gusto compartir con usted los micrófonos de Joe Radio y de Radio Alegre Canadá. Gracias por compartir ese conocimiento, esa capacidad para darnos claridad a nosotros y a todos los oyentes de lo que se está presentando en estos meses importantes como son los taxes en Canadá. Mil gracias. Por nada. La radio somos nosotros. FM 89.1. La radio de los latinos.